Audrey Hampton se despertó antes de que sonara el despertador. Escuchó el silencioso zumbido del aire acondicionado y se giró con cuidado hacia el otro lado, intentando encontrar una postura cómoda. Su barriga de 5 meses ya le estorbaba notablemente, y el número de posiciones cómodas para dormir disminuía constantemente. El reloj de la mesilla marcaba las 6:30 de la mañana. La cafetera de la cocina del primer piso ya zumbaba. Clay siempre madrugaba para poder consultar los informes bursátiles mientras desayunaba. Audrey estaba tumbada mirando al techo, ensayando mentalmente la conversación que iba a mantener. Ayer había enviado currículos a 3 bufetes de abogados, tras comentar con sus directores de recursos humanos la posibilidad de ponerse a trabajar 6 meses después del parto. Tenía que decírselo a su marido de alguna manera. Cuando bajó a la cocina se encontró con una imagen familiar. Clay, con una camisa planchada, sentado en la isla mirando fijamente su tableta. Delante de él había una taza de café sin tocar. Nunca empezaba a beber hasta que la bebida se había enfriado a cierta temperatura. «Buenos días». Audrey se sirvió un zumo de naranja y tomó asiento frente a él. Clay asintió distraído, sin apartar los ojos de la pantalla. Llevaba el pelo oscuro impecablemente peinado. Dedicaba más tiempo a su cabello que a su mujer. «Quería hablarle de algo importante», empezó Audrey, sorbiendo su zumo a pequeños sorbos. Las náuseas que le invadían las reprimió con un esfuerzo de voluntad. «¿MFF?» Clay seguía sin mirarla. «He decidido volver a ejercer la abogacía después de dar a luz. Ya he enviado algunos currículos». El portapapeles bajó lentamente hasta la encimera. Clay miró a su mujer por primera vez aquella mañana y sus ojos marrones se entrecerraron. «Ya hemos hablado de esto, Audrey. Nuestro hijo necesita una madre, no una mujer con una carrera perpetuamente ocupada. Estamos hablando de media jornada, 4 o 5 horas como mucho. Podemos permitirnos una niñera». «No». Clay lo dijo con calma pero con firmeza, como un corte. «No me casé para que criaran a mi hijo unos desconocidos». Audrey sintió que una irritación ahogada le subía por dentro. 3 años atrás, había abandonado una prometedora carrera en un bufete de abogados porque Clay había insistido en que la esposa del dueño de una tienda de electrónica no debía trabajar como una simple oficinista. Luego cedió, decidiendo que era un compromiso razonable por el bien de su familia. Pero la maternidad no significaba renunciar por completo a la realización profesional. «No te estoy pidiendo permiso, Clay. Te estoy poniendo sobre aviso». Dio un sorbo lento a su café frío, sin dejar de mirarla con pesadez. «¿De verdad crees que alguien contrataría a una mujer embarazada? No es grave, Audrey. Solo estás de mal humor. Ya tengo la aprobación previa de 2 empresas. Están dispuestos a esperar hasta que el bebé tenga 6 meses. ¿Así que ya lo has decidido a mis espaldas?» Su voz se hizo más baja, y eso era una mala señal. «Me pregunto qué más estarás haciendo que no consideras oportuno consultármelo. No lo malinterpretes. Estoy intentando discutir esto contigo ahora mismo. No hay nada que discutir. Eres mi mujer y no voy a dejar que te quedes en la oficina mientras nuestro hijo crece con una tía entrante». Audrey exhaló lentamente. «No voy a andar merodeando por las oficinas. Quiero dedicarme a mi profesión, la que llevo estudiando 5 años». «Tu profesión ahora es ser madre», replicó Clay. «Y yo que pensaba que eso ya lo habíamos establecido. No, mi profesión es abogada. Y la maternidad es una vocación que encaja muy bien con el trabajo. Millones de mujeres viven así». «¿Así?» Clay se levantó, con la cara empezando a enrojecer. «¿Así que ahora eres feminista? ¿Lees esa basura en Internet? ¿Qué tiene que ver el feminismo? Hablo de un deseo normal de realizarse en una profesión. Oh, sé exactamente cómo acaba. Primero un trabajo de media jornada, luego viajes de negocios, luego eternas reuniones nocturnas, y el niño crecerá descuidado como una mala hierba». Audrey se levantó también,
sintiendo que le temblaban las manos. Ahora suenas exactamente igual que tu padre. ¿Recuerdas cómo llevó a tu madre a un ataque de nervios con su comportamiento controlador? Era una técnica prohibida. Clay se puso blanco. Fuera, dijo en voz baja. ¿Qué? Fuera de mi casa, inmediatamente. Recoge tus cosas y lárgate. Clay, no puedes. Puedo. Es mi casa, comprada con mi dinero. No voy a permitir que me compares con mi padre en mi propia casa. Te doy una hora. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Unos minutos más tarde, Audrey oyó un portazo. Se había marchado al despacho sin ni siquiera terminarse el café. Se hundió lentamente en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. Le zumbaba la cabeza. El bebé, como si percibiera su estado, empujó suavemente. Audrey se acarició el estómago. Empezó a hacer la maleta mecánicamente, sin terminar de creer en la realidad de lo que estaba ocurriendo. Lo esencial cabía en una maleta, sobre todo ropa de maternidad y documentos. Llenó el bolso de cosméticos y cargadores. Al pasar junto a la foto de su boda en el vestíbulo, Audrey se detuvo. Parecían tan felices en la foto, ella con un vestido blanco, Clay con un smoking, ambos sonriendo a la cámara. Hacía 3 años, parecía una eternidad. La cerradura chasqueó a sus espaldas con una especie de sonido fatal. Audrey se quedó de pie en el porche, contemplando el cuidado césped y los arbustos ornamentales. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. Mientras esperaba el coche, el único pensamiento que tenía en la cabeza era: ¿qué será lo próximo? ¿Se asustaría Clay y se calmaría, llamaría esta noche, se disculparía? ¿O sería algo más serio? En cualquier caso, no iba a volver en los mismos términos. Algo se había roto esta mañana, algún pilar invisible pero importante de su matrimonio. El teléfono vibró. Había llegado el taxi. Audrey echó un último vistazo a la mansión de 2 plantas que había sido su hogar durante los 2 últimos años y se dirigió con paso decidido hacia el coche, rodando la maleta detrás de ella. Lo primero que tenía que hacer era llamar a Marjorie, una amiga que estaría dispuesta a acogerla por primera vez. Y luego, ya veremos. Marjorie Bloomfield se reunió con su amiga en pantalones de chándal y una camiseta estirada con el logotipo de los New York Jets. Trabajaba desde casa y podía permitirse vestir con libertad. Marjorie era redactora publicitaria de profesión, escribía para varias grandes empresas y dirigía un popular blog de viajes. Su pequeño piso de las afueras estaba repleto de libros y recuerdos de todo el mundo. Ponte cómoda en la habitación de invitados. Marjorie la ayudó a llevar su maleta a una luminosa habitación con vistas al aparcamiento. Las sábanas son frescas, las toallas están en el armario. Estaba a punto de preparar un batido. ¿Lo quieres con o sin proteínas? Sin. Audrey se hundió en el borde de la cama. Y probablemente mejor solo agua. Sigo teniendo náuseas por las mañanas. ¿Embarazada de 5 meses? Sí. Mala suerte. Marjorie se agachó a su lado. Cuéntame lo que pasó. No estuviste muy verbosa por teléfono. Audrey empezó a hablar y, poco a poco, bajo el escrutinio de su amiga, la imagen de los últimos 3 años empezó a emerger bajo una luz diferente. Cómo Clay había insistido en dejarlo porque una esposa debe apoyar a su marido, no labrarse su propia carrera. Cómo su círculo social se redujo gradualmente a sus amigos y sus esposas. Cómo dejó de ir a las reuniones de la Facultad de Derecho porque allí solo hay perdedores celosos de tu estatus. ¿Y recuerdas cómo reaccionó cuando quisiste tomar clases de fotografía? Marjorie le tendió un vaso de agua con limón. Dijo que no era serio y que era una pérdida de tiempo. Audrey tomó un sorbo. Y sin embargo, yo solo quería un nuevo hobby. Y después de eso te convenció para que te apuntaras a su club de golf favorito. Sí, donde fingí diligentemente interés por ese estúpido juego. Sonrió Audrey sin disimulo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Realmente creí que le importaba mi desarrollo, ¿verdad? Marjorie resopló.
Le importaba que te ajustaras a su idea de la esposa perfecta. ¿Recuerdas cómo eras antes de casarte? ¿Cuántos planes tenías? ¿Ideas? Audrey recordó. Iba a especializarse en protección de la propiedad intelectual y ya había empezado a hacerse con una cartera de clientes. Su primer caso en solitario, un joven artista contra una gran empresa de publicidad, había terminado con una victoria y una cuantiosa indemnización para el cliente. Y luego estaba Clay, el carismático y confiado propietario de una cadena de tiendas de electrónica. ¿Sabes lo que me dijo la primera vez que le conocí? Audrey pasó el dedo por el cristal empañado. Que era demasiado guapa para el juzgado. En aquel momento sonó como un cumplido. Y de hecho fue la primera campanada, asintió Marjorie. Manipulación clásica. Primero adularte y luego insinuar que mereces algo más que un trabajo. Cuando lo expresas así, me siento como una completa idiota. Oye. Marjorie dio un ligero codazo en el hombro a su amiga. Deja de tener un comportamiento autodestructivo. Estabas enamorada y él es muy bueno en lo que hace. Estoy segura de que no eres la primera ni serás la última. Audrey recordó las reuniones sociales a las que había asistido regularmente como esposa de Clay. Las otras esposas de sus amigos y socios iban arregladas y acicaladas, con modales impecables y ojos vacíos. Todas como una sola habían dejado sus trabajos después de casarse, todas dedicadas a crear el hogar perfecto para sus maridos. Dios, y yo también soy casi así, se estremeció Audrey. ¿Sabes? La semana pasada fui a una cena benéfica para las esposas de la élite empresarial local. Se pasaron 3 horas hablando de su nueva colección de bolsos y compartiendo recetas de batidos detox. Y me quedé allí sentada pensando, ¿es esta realmente mi vida ahora? Marjorie se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes lo que estoy pensando? El embarazo te ha salvado. ¿Qué quieres decir? Empezaste a pensar en el futuro de tu hijo y por primera vez en 3 años te preguntaste, ¿qué clase de ejemplo estás dando a tu hija o a tu hijo? La mujer que se dejó pisotear sus sueños y ambiciones, o la que fue capaz de combinar familia y realización. Audrey se llevó la mano al estómago distraídamente. Allí dentro crecía una personita que aprendería la vida con su ejemplo. Tienes razón, dijo lentamente. Fue después de la ecografía, cuando quedó claro que iba a ser niña, cuando empecé a pensar en volver a trabajar. Y Clay sintió que perdía el control. Marjorie volvió a la cama. De ahí la rabieta de hoy. Por cierto, ¿ha llamado? Audrey comprobó su teléfono. No, creo que espera que yo sea la primera en echarme atrás. Normalmente lo hacía. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Audrey se levantó y se acercó al espejo. En el reflejo veía a una mujer de aspecto confuso con ojeras emergentes. Pero algo había cambiado en su mirada. Quizá había surgido una determinación. Ahora primero quiero dormir un poco, y luego pensaré qué hacer a continuación. Buena decisión. Marjorie se dirigió a la puerta. Descansa un poco. Estaré en el estudio si necesitas algo, grita. Y sí, Audrey. ¿Qué? Bienvenida al mundo real. Al quedarse sola, Audrey deshizo la maleta y colgó sus cosas en el armario. Se sentó en un pequeño escritorio junto a la ventana y sacó su teléfono. Abrió su lista de contactos, se desplazó hasta la letra K. Carol Davidson, abogada de derecho de familia. Habían trabajado juntas en un caso hacía 3 años. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Hoy no. Dejaba que las cosas se calmaran, que su cabeza se despejara. Quizá Clay recapacitara y se disculpara. Quizá podrían llegar a un acuerdo. O tal vez... Quizá había llegado el momento de reconocer que algún compromiso era una traición a sí misma. Audrey se tumbó en la cama sin desvestirse. Los árboles crujían al otro lado de la ventana y un perro ladraba a lo lejos. Los sonidos corrientes de un barrio corriente, donde vivía gente corriente. No esposas perfectas del club de golf, ni impecables madres de familia de comités benéficos.
Solo gente que vivía su vida y no intentaba ajustarse a la idea que otros tenían de lo perfecto. Sintió que el bebé se movía y sonrió. «Lo vamos a conseguir, pequeña», susurró Audrey. «Mamá ya no fingirá ser algo que no es». El teléfono vibró. Un mensaje de Clay. «Espero que te hayas dado cuenta de tu error. Espero una disculpa». Audrey borró el mensaje en silencio. El bufete de abogados Goldman, Pierce y Asociados estaba ubicado en un típico edificio de oficinas de cristal y hormigón. Hacía 3 años, Audrey había pasado aquí la mayor parte del tiempo, pero ahora, al tomar el ascensor hasta la 12ª planta, se sentía casi como una extraña. Michael Pierce, su antiguo colega y mentor, la recibió en su despacho. No había cambiado mucho con el paso de los años. Las mismas gafas de montura fina, el pelo canoso y pulcro en las sienes, el maletín de cuero desgastado sobre el escritorio. Solo las arrugas de las comisuras de los ojos se habían acentuado. «Me alegro de verte, Audrey», señaló a la silla de visitas. «Aunque reconozco que me sorprende, la última vez que te vi fue en tu boda». «Lo sé, Michael, siento haber estado desaparecida». «No te disculpes». Sacó una botella de agua de un cajón del escritorio. «Pasa mucho, aunque debo admitir que tu marcha fue una sorpresa para nosotros. Prometías mucho». Audrey bebió un sorbo de agua, reflexionando. Había hecho una lista de preguntas de antemano, pero ahora todas las frases preparadas se habían evaporado. «Michael, necesito asesoramiento, como abogada y como persona de confianza». Él asintió, sacando un bloc de notas. «Cuéntalo». Audrey empezó a hablar. Del matrimonio, de la pérdida gradual de su independencia, del embarazo, de la última pelea. Michael escuchaba tomando notas de vez en cuando, sin interrumpir. «Así que la casa está a nombre de él», aclaró cuando ella terminó. «¿Y los bienes adquiridos conjuntamente?» «Técnicamente tenemos una cuenta conjunta, pero los activos fijos están en su cuenta personal. Puedo usar mi tarjeta de crédito, pero está vinculada a su cuenta». «¿Y tus ahorros por trabajar aquí?» «Me convenció para invertir la mayor parte en ampliar su negocio. Está formalizado como un préstamo de empresa». Michael se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Sabes, Audrey, he visto muchos casos como este. El control financiero también es una forma de abuso, solo que menos evidente». No lo había pensado así. Claro que no. Ocurre gradualmente. Primero el cuidado, luego el control, después la dependencia. Pero hablemos de lo bueno. Las leyes estatales están de tu parte, sobre todo teniendo en cuenta el embarazo. Pasaron la hora siguiente discutiendo los entresijos legales. Audrey se enteró de que tenía derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, incluido el aumento del valor del negocio durante el matrimonio, que podía reclamar una pensión alimenticia incluso antes de que naciera el bebé, que su marido estaba obligado a pagarle el seguro médico hasta el divorcio. «¿Y el trabajo?», preguntó ella. «Me amenazó con que nadie contrataría a una mujer embarazada». «La discriminación por embarazo es ilegal», sonrió Michael. «Hablando de eso, acabamos de tener un puesto vacante en nuestro departamento de Derecho Corporativo, a tiempo parcial, con horario flexible. Si quieres...» «¿Hablas en serio?» «Más que en serio. Tus antiguos casos siguen sirviendo de ejemplo a los estudiantes, y además», entrecerró los ojos socarronamente, «será un gran argumento en los tribunales. Trabajo fijo, desarrollo profesional». Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Malditas hormonas. «No sé qué decir». «Di que sí. Empezarás la semana que viene, poco a poco, y cuando nazca el bebé, decidiremos el horario». «¿Y el periodo de prueba?» «Considéralo superado. Hace 3 años». Hablaron largo y tendido de los detalles: el sueldo, el seguro, la posibilidad de trabajar a distancia. Michael habló de los cambios recientes en la abogacía, de los nuevos socios del bufete, de casos recientes interesantes.
Cuando Audrey salió del edificio, ya era más de mediodía. Sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Clay y un mensaje. Deja de enfurruñarte. Ven a casa. Hablemos de esto como adultos. Antes, habría corrido a casa, disculpándose mientras lo hacía. Pero ahora conocía sus derechos. Sabía que la ley estaba de su lado. Y lo más importante, ya no era un ama de casa indefensa, dependiente del favor de su marido. En la cafetería de enfrente pidió un té de hierbas y sacó su portátil. Necesitaba trazar un plan de acción, revisar documentos, preparar el terreno para una posible demanda. Tal vez no llegara a eso. Clay no era estúpido. Debería darse cuenta de que no le convenía acorralar a su mujer embarazada. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era de Marjorie. ¿Cómo te ha ido? ¿Alguna novedad? Mejor de lo que podía esperar, marcó Audrey. Te lo contaré esta noche. Y sí, creo que ya tengo trabajo. Te dije que el mundo real no daba tanto miedo. Audrey sonrió y abrió el correo electrónico del trabajo que no había utilizado en 3 años. Había un correo de Michael con el papeleo a tramitar y el acceso a la base de datos del bufete. Una postdata al final. Bienvenida a casa, Audrey. Empezó a leer el contrato de trabajo, haciendo anotaciones en los márgenes. Sus habilidades profesionales estaban volviendo con sorprendente rapidez, como si no hubiera sido un paréntesis de 3 años. La camarera trajo más té, y Audrey se sorprendió pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía bien, como si hubiera vuelto a la senda que había desviado tontamente. Volvió a sonar el teléfono. Clay. Audrey silenció el sonido y volvió a su papeleo. La conversación con su marido tendría que esperar hasta mañana, cuando estuviera totalmente preparada. De momento, tenía mucho trabajo que hacer. Al cabo de una semana en el bufete, Audrey empezó a darse cuenta de que cuanto más se sumergía en la rutina jurídica habitual, más clara se volvía la imagen de su propio matrimonio. A medida que se ocupaba de los casos de los clientes, aplicaba automáticamente las normas jurídicas a su situación. Aquella mañana estaba revisando documentos antiguos en su despacho, una habitación pequeña pero acogedora con vistas a un rascacielos cercano. Sobre el escritorio había una maceta con una flor que le había regalado Marjorie y una foto de su graduación en la Facultad de Derecho. Frente a ella había una pila de papeles que había recogido de casa. El contrato de compraventa de la casa, los extractos bancarios y las declaraciones de la renta de los 3 últimos años. Nada criminal, solo la historia de su vida juntos en cifras y hechos. Audrey tomó notas metódicamente en su cuaderno. Aquí estaba la fecha de compra de la casa, 2 meses antes de la boda, por lo que solo estaba a nombre de Clay. Aquí estaba la transferencia de sus ahorros al negocio de él. Ahora se daba cuenta de que debería haber insistido en tener una participación en la empresa. Aquí estaba la apertura de la cuenta conjunta en la que había depositado la dote de sus padres. ¿Cómo va todo? Michael se asomó al despacho con una taza de café. Armando un cuadro financiero, Audrey señaló los papeles. Nada criminal, es solo que es frustrante verme perder poco a poco el control de mi propio dinero. Es una historia común. Michael se sentó en el borde de la mesa. Pero recuerdas lo de los bienes gananciales del matrimonio, ¿verdad? Me acuerdo, pero para demostrar qué se compró exactamente con dinero común y qué se compró con su dinero personal, ahí es donde te equivocas, sonrió Michael. Por ley, cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio se considera común a menos que se demuestre lo contrario. La carga de la prueba recae sobre él, no sobre ti. Audrey golpeó la mesa con el bolígrafo pensativa. ¿Quieres decir que me basta con hacer un inventario? Exactamente, incluyendo el aumento del valor de su negocio durante el matrimonio. Al fin y al cabo, tú has invertido allí. Audrey pasó las horas siguientes confeccionando una lista detallada. La casa, los coches, los muebles, los electrodomésticos, las joyas,
todo lo que había existido durante sus 3 años juntos. Al mismo tiempo, recordó dónde guardaba los recibos y las tarjetas de garantía y calculó el valor actual de los objetos. Llamaron a la puerta. Era Sara, de contabilidad, con la que Audrey se había hecho amiga. «Hora de comer», agitó una bolsa de papel. «He traído bocadillos». Durante la comida, Audrey relató sus descubrimientos. «¿Sabes lo que me sorprende?». Sara le dio un mordisco a su bocadillo. «Cómo los abogados ayudamos a los demás a proteger sus derechos, pero a menudo nos olvidamos de los nuestros. Eso es porque las emociones se encienden en nuestra vida personal», suspiró Audrey. «Cuando se asesora a un cliente, todo es sencillo y lógico, pero cuando se trata de ti, hablando de emociones, ¿sigue Clay intentando ponerse en contacto?». «Todos los días, pero ahora amenaza con demandar. Dice que no tengo derecho a llevarme a su hijo». «¿Y cómo se siente?». Audrey dudó. «Sabes, antes me habría asustado, pero ahora sé que la ley está de mi lado, y es genial para mantener la calma». Después de comer, volvió al papeleo. Ahora había que hacer una cronología. ¿Cuándo y qué pasó? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Quién insistió en qué? No para el tribunal, sino para ella misma, para comprender mejor la situación. Hacia el atardecer llamó su madre. Audrey le explicó brevemente la situación, tratando de no entrar en detalles. «Cariño, ¿estás segura?». Había preocupación en la voz de su madre. «Quizá deberíamos esperar a que nazca el bebé». «Mamá, si cedo ahora, solo empeorarán las cosas más adelante. No solo tengo que protegerme a mí misma, sino también al bebé». «Pero ¿cómo te las arreglarás sola?». «No estoy sola». Audrey se acarició el estómago. «Tengo trabajo, amigos, a papá y a ti, y lo más importante, ahora conozco mis derechos». Por la noche, de regreso a casa de Marjorie, Audrey se sentía extrañamente tranquila. Le esperaba una conversación difícil con Clay, tal vez un litigio, pero ya no tenía miedo. Tenía los hechos, los documentos y, lo que era más importante, la seguridad de que tenía razón. En su bolso había una carpeta de papeles perfectamente archivados, prueba de que durante los últimos 3 años no solo había sido la esposa de Clay Hampton, sino una participante de pleno derecho en su vida en común. Y ahora había llegado el momento de pagar la factura, no por los agravios, sino por su contribución a su patrimonio común. En casa, Marjorie la recibió con un vaso de mojito sin alcohol. «Por un día productivo», levantó su copa. «Brindo por conocer las leyes», sonrió Audrey, «y brindo porque por fin empiece a utilizarlas». El primer día de trabajo después de una pausa de 3 años empezó antes de lo habitual para Audrey. Pasó mucho tiempo eligiendo ropa. La mayoría de los trajes de trabajo no le quedaban bien debido al crecimiento de su barriga y no tenía mucha ropa especial para embarazadas. Al final, se decidió por un vestido azul oscuro holgado y unos zapatos cómodos de tacón bajo. En el despacho Goldman, Pierce & Associates no había cambiado casi nada. La misma Jenny amable en la recepción, el mismo olor a café de la cocina, los mismos sonidos de teclados y llamadas telefónicas. Michael le presenta al equipo, los 4 abogados con los que va a trabajar. A 2 los conocía de antes, 2 habían llegado después de que ella se fuera. «Te daré algunos casos fáciles para empezar», dijo Michael, dejando carpetas sobre la mesa. «Te irás poniendo al día poco a poco. Son contratos de suministro para una cadena de restaurantes, nada urgente». Audrey se sumergió en el trabajo. Textos conocidos, cláusulas estándar, anexos estándar, todo le resultaba tan familiar que era como si la pausa de 3 años no hubiera existido nunca. Solo una sacudida en el estómago le recordaba lo mucho que había cambiado su vida. New Agay. Rachel, su antigua compañera, se asomó a la oficina. «¿Quieres venir a comer con nosotros? Tenemos la tradición de pedir comida tailandesa los miércoles». Durante la comida,
Audrey se puso al día de las últimas noticias de la oficina. Resultó que en 3 años había habido muchos cambios. Algunas personas se habían marchado, otras habían ascendido, habían llegado nuevos clientes. Pero lo más importante era que el ambiente seguía siendo el mismo, cordial y profesional. «Tengo un caso interesante», dijo Rachel después de comer. «Una pequeña empresa tecnológica quiere proteger sus patentes. ¿Lo aceptarás? Siempre se te ha dado bien la propiedad intelectual». Audrey echó un vistazo al material. Un caso interesante, sin duda. Una empresa emergente había desarrollado un nuevo algoritmo de procesamiento de datos y ahora temía que los grandes competidores pudieran copiarlo. «Lo aceptaré», asintió. «¿Cuándo es la reunión con el cliente?» «Mañana a las 10. Y sí, son bastante peculiares, los típicos informáticos». A la mañana siguiente, Audrey se reunió con los representantes de la startup, 2 jóvenes programadores que llevaban camisetas con logotipos de empresas conocidas. Estaban claramente nerviosos, pues era la primera vez que trataban con abogados, pero Audrey no tardó en encontrar puntos en común con ellos. «Verá, señorita Hampton», empezó uno de ellos, Alex, «hemos pasado 2 años desarrollando este algoritmo. Odiaríamos que alguien simplemente cogiera y copiara nuestro trabajo». «Llámeme Audrey», anotó ella en su cuaderno. «Y te entiendo perfectamente. Vamos a repasar todos los puntos de la solicitud de patente». Al final de la semana, Audrey se sentía agradablemente cansada. Había olvidado lo bien que se sentía resolviendo problemas complejos, ayudando a la gente a proteger sus intereses, formando parte de una comunidad profesional. Incluso las náuseas habituales eran menos molestas. Al parecer, el trabajo funcionaba mejor que cualquier pastilla. En casa, es decir, en casa de Marjorie, habló de su jornada laboral. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Audrey se acomodó en una silla con una taza de té de hierbas. Tenía miedo de haberlo olvidado todo, de tener que aprender de nuevo, pero, en realidad, es como montar en bicicleta. Una vez que lo has aprendido, no puedes desaprenderlo. ¿Y qué opinan tus compañeros de tu situación? Sorprendentemente bien. Rachel incluso trajo su vieja silla ortopédica, dijo que le salvó cuando esperaba gemelos. Y Michael me dio permiso para trabajar a distancia si no me encuentro bien. El viernes por la noche, mientras hacía las maletas, Audrey se fijó en un sobre que había sobre la mesa. Dentro había una tarjeta de la empresa para pagar un taxi y una nota de Michael. «No escatimes en comodidad. La empresa paga los gastos de transporte de las empleadas embarazadas». Audrey comprobó su teléfono de camino a casa. Otro mensaje de Clay. «Estás siendo una irresponsable. ¿Qué clase de trabajo hay en tu puesto? Piensa en el bebé». En el pasado, un mensaje así la habría desconcertado, pero ahora solo sonreía. El bebé era precisamente la razón por la que había vuelto a trabajar, porque su hija necesitaba crecer con el ejemplo de que una mujer no solo podía ser esposa y madre, sino también una profesional de éxito. El lunes tenía que reunirse con nuevos clientes, preparar documentos para una nueva empresa y celebrar una reunión sobre temas de actualidad. Tareas laborales rutinarias que ahora parecían pequeñas victorias en el camino hacia la independencia. «¿Qué tal la primera semana?», preguntó Michael antes de marcharse. «Genial», sonrió Audrey. «Siento que estoy en mi sitio». «No lo dudaba», asintió. «Bienvenida de nuevo a la profesión, Audrey». La cena benéfica anual del Colegio de Abogados de la ciudad siempre era un acontecimiento importante. Audrey había asistido a ella antes como esposa de Clay, ahora iba como abogada en ejercicio por primera vez en 3 años. Marjorie la había ayudado a elegir un vestido de noche que ocultaba con elegancia su barriga de 6 meses sin intentar disimularla. Goldman, Pierce & Associates, ocupaba tradicionalmente 2 mesas. Michael insistió en que Audrey se sentara a su lado. La mesa principal era donde se reunían los abogados más poderosos de la ciudad.
¿Audrey Hampton? Oyó una voz familiar y se giró. Delante de ella estaba Eleanor Graves, su antigua supervisora en su primer bufete. No esperaba verte aquí. He oído que has dejado el bufete. Volví hace un mes. Audrey estrechó la mano que le tendía. Trabajo para Michael Pierce. Buena decisión. Eleanor le dirigió una mirada apreciativa. Los abogados con talento no deberían enterrar su don bajo tierra. Por cierto, tengo un caso interesante. Un consorcio de inversores asiáticos necesita a un especialista en derecho internacional. ¿Te gustaría echarle un vistazo? Durante la cena, Audrey charló con colegas a los que hacía años que no veía. Muchos la recordaban como una joven abogada prometedora y estaban realmente contentos de verla de vuelta. Algunos le preguntaron con delicadeza por su situación familiar, pues las noticias vuelan en los círculos jurídicos. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, dijo Rachel tomando asiento junto a su vaso de agua mineral. Todos te tratan de forma diferente a como solían hacerlo. ¿Qué quieres decir? Antes eras una chica esperanzada. Ahora te ven como una profesional que sabe lo que vale. Tras la parte principal de la velada, empezó el networking informal. Audrey iba de grupo en grupo, intercambiando tarjetas de visita y concertando citas. Parecía que no había perdido sus habilidades profesionales para establecer contactos en 3 años, solo que ahora se les añadía la confianza de una profesional madura. «Señorita Hampton», un joven con un traje caro se acercó a ella. «Soy Jason Taylor, de Bridges y Asociados. He oído hablar de su trabajo con nuevas empresas tecnológicas. Tenemos algunos clientes así». Al final de la velada, Audrey tenía una pila de tarjetas de visita y varios acuerdos de cooperación provisionales. Michael, que había estado observándola toda la velada, asintió con aprobación. «Te dije que aquí se acordarían de ti», le dijo mientras esperaban un taxi. «Y por cierto, Eleanor tiene razón sobre el consorcio asiático. Es una gran oportunidad». Al día siguiente, en la oficina, Audrey estaba ordenando tarjetas de visita, haciendo un plan de reuniones. Algunos contactos podían ser útiles para asuntos de actualidad, otros ofrecían perspectivas de futuro. ¿Puedo verte? Sara apareció en la puerta. «He oído que hiciste furor en la cena». «Exagero». Audrey hizo un gesto con la mano. «Solo un montón de viejos conocidos. Y 3 ofertas de colaboración de grandes empresas. No está mal para alguien que lleva 3 años sin ejercer». Una semana después, fue la primera reunión con el consorcio asiático. Audrey se preparó a conciencia. Refrescó sus conocimientos de derecho internacional, estudió las particularidades del mercado. Eleanor la presentó a los clientes como una especialista con una perspectiva única. «Verá, señor Chen», expuso Audrey los documentos ante el anciano empresario chino. «Lo principal en estas transacciones es tener en cuenta las diferencias culturales. La técnica jurídica es importante, pero más importante aún es acertar en la comunicación». Tras la reunión, Eleanor la detuvo en la sala de conferencias. «Gran trabajo», sonrió. «Sabes, yo estaba en contra de que te fueras hace 3 años, pero quizá este paréntesis te haya sentado bien. Te has vuelto más seguro». Esa tarde, mientras revisaba en casa su correo electrónico del trabajo, Audrey se topó con una carta de Clay. Escribía que su vergonzoso comportamiento se había hecho público, que las esposas decentes no dejaban a sus maridos por sus carreras. Esas palabras la habrían herido antes, pero ahora le parecían ridículas. «¿Qué está escribiendo?», preguntó Marjorie, mirando por encima de su hombro. «Intenta avergonzarme por volver a trabajar». Audrey cerró la carta sin terminarla. «Sabes, de repente me he dado cuenta. Realmente cree que me hace un favor dejándome quedarme en casa». «¿Y tú?». «Y por fin me di cuenta de que nunca necesité su permiso. Para nada». Audrey durmió profundamente esa noche, sin sus habituales pensamientos ansiosos.
Mañana tenía que reunirse con clientes, trabajar en documentos, discutir estrategias con colegas, la vida normal de un abogado en ejercicio, una vida que había cambiado por la ilusión de un matrimonio perfecto, pero que ahora por fin había recuperado. El sábado por la tarde, Audrey estaba a punto de dedicarse a preparar una importante reunión con un cliente cuando recibió una llamada de Priscilla Ashton, la mujer del socio de Clay. Priscilla siempre había sido la reina tácita de su círculo social, la creadora de tendencias y guardiana de la corrección. «Cariño, estamos todos muy preocupados». La voz de Priscilla rezumaba preocupación. «Voy a organizar un pequeño almuerzo mañana, solo para los más allegados. Deberías venir, hablaremos de tu situación». Audrey se imaginó ese pequeño almuerzo. Una docena de mujeres bien alimentadas que moverían la cabeza con simpatía e insinuarían lo importante que era mantener unida a la familia. Hace 3 meses habría estado de acuerdo, pero ahora... «Gracias, Priscilla, pero ya tengo planes», intentó hablar Audrey en voz baja pero firme. «Trabajo en un contrato importante, no puedo cancelarlo». «¿Trabajo? Cariño, ¿sigue en pie esa tontería del bufete de abogados? ¿Clay está tan enfadado?» «Estoy segura de que estará bien». Audrey se llevó el teléfono a la otra oreja mientras seguía mirando el papeleo. «Y esto no son tonterías, Priscilla. Es mi profesión». A la llamada de Priscilla siguió una cadena de mensajes y llamadas de otras esposas de su círculo. Todas decían más o menos lo mismo, lo importante que era saber perdonar, lo difícil que era para los hombres admitir sus errores, lo necesario que era pensar en el futuro del niño. «Déjame adivinar, ¿un desfile de esposas impecables?» Marjorie sonrió, al notar que Audrey volvía a dejar caer la llamada. «¿Realmente creen que están haciendo algo bueno?» Audrey negó con la cabeza. «Sinceramente creo que están salvando mi matrimonio». A la semana siguiente, Clay entró por el otro lado, a través de compañeros de trabajo. Durante su pausa para comer, Audrey se encontró en la cafetería con James Porter, socio principal de otro bufete. «Sabes, he estado hablando con tu marido», empezó después de los saludos habituales. «Está muy preocupado. Quizá deberíamos darle una oportunidad. Después de todo, está dispuesto a proporcionarte una vida sin problemas». «James». Audrey le miró a los ojos. «¿Dejarías tu consulta si tu mujer te ofreciera una vida sin dinero?» Porter tosió avergonzado y cambió de tema. Ese mismo día, por la tarde, llamó mamá. Se notaba la preocupación en su voz. «Cariño, Clay se ha pasado por aquí. Habló de lo mucho que nos echaba de menos, de cómo quería arreglar las cosas. ¿Vino a verte?» Audrey se puso tensa. «¿Y papá?» «Papá dijo que era asunto tuyo, y que si su hija tomó la decisión, entonces tenía sus razones». Había orgullo en la voz de su madre. «Sabes, es la primera vez que veo a tu marido tan confuso. Está claro que no esperaba que te las arreglaras sin él». En el trabajo, Audrey estaba inmersa en un nuevo proyecto. Una gran empresa farmacéutica exigía concentración total. Le ayudaba a no pensar en los constantes intentos de Clay de llegar a ella a través de otras personas. «¿Cómo lo soportas?», preguntó Rachel tras otra llamada de un conocido común que intentaba concertar un encuentro tío con Clay. «¿Sabes qué es lo mejor?» Audrey se reclinó en su silla. «Antes, ese tipo de presión me habría destrozado. Ahora cada intento de manipulación solo me convence de que mi decisión es la correcta». El viernes por la noche, Audrey se quedó hasta tarde en la oficina. Una última edición de documentos exigía atención y no se dio cuenta de lo oscuro que se había hecho. Volvió a sonar el teléfono, esta vez Elizabeth, la mujer del mejor amigo de Clay. «Tienes que perdonarle», empezó sin preámbulos. «Es un hombre, está obligado a cometer errores. Mírame a mí. He perdonado a Tom por 2 infidelidades y vivimos muy bien». «Elizabeth», la interrumpió Audrey con suavidad,
aprecio tu preocupación, pero tú y yo tenemos ideas distintas de la felicidad. Tras esta conversación, Audrey apagó el teléfono y se sumergió en su trabajo. Una hora más tarde, Michael llamó a la puerta. «Es un poco tarde para una mujer embarazada», comentó. «Otra media hora, quiero terminar este contrato». «Sabes, estoy orgulloso de ti», dijo Michael bruscamente. «No todo el mundo es capaz de empezar la vida de nuevo, sobre todo cuando todos los que te rodean intentan que vuelvas al buen camino». De camino a casa, Audrey pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Sí, había sido duro ignorar la presión constante, renunciar a su círculo social habitual, entablar nuevas relaciones, pero cada día tenía más claro que ese era su camino y que ya no se apartaría de él por las expectativas de los demás. En casa la esperaba una carta de Priscilla, una invitación a un acto benéfico de su antiguo círculo. Audrey había escrito una cortés negativa diciendo que estaba ocupada. Tenía otros planes, una reunión con clientes asiáticos que podría suponer un paso importante en su carrera. «¿Sabes?», le dijo a Marjorie tomando el té de la tarde. «Por fin me he dado cuenta de por qué todos estos intentos de reconquistarme no están funcionando». «¿Y eso por qué?». «Porque no es a mí a quien intentan salvar. Están tratando de salvar su propio mundo, donde las esposas obedientes se quedan en casa y no hacen preguntas. Tienen miedo de que mi ejemplo inspire a otros». Marjorie se limitó a sonreír y volvió a servirse el té. Audrey estaba revisando los documentos de un caso de una startup tecnológica en su cafetería favorita, cerca de la oficina, cuando oyó una voz familiar. Al levantar la vista, vio a Christina Reynolds, la ex mujer de Robert Reynolds, socio de Clay. Desde su divorcio hacía 2 años, Christina había desaparecido de la vida social de la ciudad y nadie de su antiguo círculo social mantenía contacto con ella. «¿Puedo sentarme?». Christina señaló una silla libre. Había cambiado. Desapareció la antigua feminidad ingenua, el pelo rubio despeinado recogido descuidadamente en una coleta, sin ropa de marca, solo vaqueros y un sencillo jersey. Hablaron durante 1 hora sin fijarse en la hora. Resulta que, tras su divorcio, Christina había vuelto a la universidad, había hecho un máster en psicología y ahora trabajaba en un centro de apoyo a mujeres supervivientes de la violencia doméstica. «¿Sabes? Cuando dejé a Robert, fue exactamente igual». Christina removió su café enfriado. Los mismos intentos de presión a través de conocidos comunes, las mismas conversaciones sobre lo importante que era mantener unida a la familia. Priscilla incluso organizó el mismo almuerzo. «¿En serio?». Audrey sonrió involuntariamente. «¿Y qué hiciste tú?». «Aparecí. Escuché todas sus lamentaciones. Y luego les conté cómo Robert destruía metódicamente mi autoestima, cómo controlaba todos mis movimientos, cómo me hacía sentir inferior». Christina se encogió de hombros. «Después de eso, me dejaron en paz. Creo que les incomodaba la idea de que sus matrimonios perfectos pudieran tener algo así». Durante las siguientes reuniones, Audrey aprendió mucho sobre la cocina interna del negocio de Clay y Robert, no sobre chanchullos financieros o tratos ilegales, sino sobre cosas más sutiles, sobre cómo hablaban de sus esposas, cómo planificaban sus vidas, cómo se enorgullecían de su capacidad para domar a la fierecilla. «¿Recuerdas la noche que dijiste que querías volver a trabajar?», Christina preguntó una vez. «Clay se jactó después ante Robert de que te pondría en tu sitio en un santiamén. Incluso hicieron una apuesta, sobre tu coche nuevo, por cierto». «¿Cómo lo sabes?». A Robert le gustaba trabajar desde casa. A menudo les oía hablar cuando traía su whisky a la oficina. Una noche, después de un día de trabajo especialmente duro, estaban sentados en el piso de Christina. Audrey hablaba de su último caso, ayudar a una pequeña empresa a fusionarse con un gran competidor. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?». Christina se servía un té de hierbas. «Tú y yo no somos víctimas.
Éramos demasiado fuertes, demasiado independientes. Por eso se esforzaron tanto en controlarnos. Pero yo sucumbí a ese control, objetó Audrey. Renuncié a mi carrera, me convertí en esa esposa perfecta que tenían en mente. Y aún así no rompí del todo. La primera gran crisis y recordó quién era en realidad. Esa noche, Audrey no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en las palabras de Christine, en su vida con Clay, en cómo se estaba perdiendo poco a poco a sí misma. El bebé pujaba con especial vigor, como si percibiera su ansiedad. Al día siguiente, llegó a la oficina una cesta de flores de Clay con una nota. ¿Quieres dejar de jugar a la independencia? Tu sitio está en casa. Antes, un gesto así podría haber hecho tambalear su determinación, pero ahora... ¿Tirarla?, preguntó Sara mirando la cesta. No, sonrió Audrey. Llévala a la sala común, que todos la disfruten, y tú puedes tirar la nota. Aquella noche ella y Christine volvieron a encontrarse, esta vez en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, lejos de los lugares habituales de sus ex maridos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cristina puntuaba la ensalada con el tenedor. Realmente no se dan cuenta de que están haciendo algo malo. Les parece bien apoderarse de la vida de los demás. ¿Cómo lo llevaste? ¿Después del divorcio? Fue duro. Cristina no lo endulzó. Tuve que empezar de cero, aprender a tomar decisiones de nuevo, a creer en mí misma. Pero ¿sabes qué? Levantarme cada día libre y ser yo misma mereció la pena todo el trabajo duro. Cuando Audrey llegó a casa, la esperaba un mensaje de Priscilla, otro intento de organizar una reunión con Clay. Le enseñó el mensaje a Marjorie. «Qué curioso», comentó su amiga. «Siguen pensando que juegas a ser independiente. No pueden creer que vaya en serio». «Sabes», Audrey se acarició la barriga, «quizás sea lo mejor. Que piensen lo que quieran, y yo me limitaré a vivir mi vida». Aquella noche tuvo un sueño extraño. Estaba de nuevo en su casa y en la de Clay, pero todas las cosas no parecían reales, como una casa de muñecas. Fuera de la ventana estaba el mundo real, brillante y vivo, y supo que nunca más aceptaría vivir en los decorados de cartón de la idea de felicidad de otra persona. 2 semanas antes de la primera vista por el divorcio, Audrey se mudó por fin a su propio piso, pequeño pero acogedor, en un barrio tranquilo no muy lejos del trabajo. Marjorie la ayudó con la mudanza e incluso trajo algunas plantas de interior para animar el espacio. Había convertido un pequeño dormitorio en un despacho con un cómodo sillón y un gran escritorio. Allí pasaba las tardes preparando el juicio. Michael había insistido en que la representara Daniel Warren, un experimentado abogado de familia especializado en divorcios complejos. El papeleo está en perfecto orden. Daniel revisó el material que Audrey había preparado. Pero te das cuenta de que Clay intentará forzar las emociones, ¿verdad? Una mujer embarazada abandonando a su familia no es una imagen ganadora. Por eso vamos a centrarnos en los hechos. Audrey le entregó otra carpeta. Aquí están los extractos bancarios, los documentos inmobiliarios, mi historial médico por estrés e hipertensión durante el matrimonio. Cristina ayudó a prepararse para posibles preguntas provocadoras. Su experiencia con el divorcio de la pareja de Clay había sido inestimable. Jugaron a diferentes escenarios, practicando respuestas tranquilas y seguras. La clave es no ser provocador, aconseja Cristina. Intentarán presentarte como una embarazada histérica que no sabe lo que quiere. Tus armas son la calma y los hechos. Rachel y Sara se hicieron cargo de parte de su carga de trabajo para que Audrey pudiera concentrarse en la preparación del juicio, y Michael vigilaba discretamente su estado, recordándole periódicamente que hiciera pausas y descansara. ¿Sabes lo que me sorprende?, dijo Sara un día, trayéndole a Audrey un té de hierbas. No tienes nada de pánico, porque por primera vez en mucho tiempo sé con certeza que estoy haciendo lo correcto. Audrey se acarició el vientre visiblemente crecido. Y no solo por mí. Una tarde,
Mientras estaba sentada sobre sus papeles, recibió una llamada de su padre. «¿Cómo estás, pequeña?» Se notaba la preocupación en su voz. «Estoy bien, papá, preparándome para el juicio. Sabes, he estado pensando en cómo debatías en el instituto. Siempre tan concentrado, nunca perdías la cabeza, y tú eres igual ahora». Esas palabras le dieron fuerzas de repente. Su padre siempre había creído en ella, incluso cuando ella no creía en sí misma. Una semana antes del juicio, Clay hizo un último intento. Envió a su abogado una oferta de acuerdo. Las condiciones eran tentadoras: pensión alimenticia generosa, una casa en el campo, seguro médico completo. «Pero hay una condición», dijo el abogado en voz baja, casi paternal. «Debe dejar su trabajo y dedicarse a criar al niño». El señor Hampton lo considera una cuestión de principios. Audrey ni siquiera se molestó en discutir los detalles. «Dígale al señor Hampton que lo veremos en el tribunal». Aquella tarde Cristina se pasó por allí con tarta casera y noticias. Había oído a Robert hablar por teléfono al oído. «Están entrando en pánico», informó mientras cortaba el pastel. «Clay tiene miedo de que le cuentes al tribunal algunas de las peculiaridades de su negocio, no sobre lo ilegal, sino sobre el aspecto moral». «No iba a hacerlo», Audrey negó con la cabeza. «No tiene nada que ver con el divorcio». «De eso se trata», sonrió Cristina. «Tú juegas limpio, y ellos no lo entienden. Cualquier medio es bueno para ellos». 3 días antes de la reunión, Audrey reunió en su casa a un pequeño grupo de apoyo: Marjorie, Cristina, Rachel y Sarah. Se sentaron en el salón, bebieron cócteles sin alcohol y hablaron de todo menos del juicio que se avecinaba. «¿Recuerdas mi primer día de trabajo?». Rachel se rió. «Estaba tan nerviosa que derramé café sobre unos documentos importantes». «¿Y recuerdas cuando nos preparábamos para nuestro primer juicio serio?». Sarah se dio cuenta. «Sentadas toda la noche, cubiertas de notas post-it». Audrey escuchó sus historias y sintió una sorprendente calma. Estas mujeres, tan diferentes y tan fuertes, se habían convertido en su verdadera familia, la que ella había elegido para sí misma. La víspera del juicio, permaneció largo rato frente al espejo, probándose un estricto traje de negocios, hecho especialmente para embarazadas. En su reflejo no vio a una mujer asustada que había huido de su marido, sino a una profesional segura de sí misma y dispuesta a defender sus derechos. «¿Sabes?», le dijo a su reflejo, «creo que por fin he madurado». Y entonces se sentó en su escritorio y repasó todo el papeleo por última vez, preparándose para mañana. Tenía una batalla por delante, pero sabía que esta vez no estaba sola. El juzgado recibió a Audrey con el familiar frío del aire acondicionado y el ajetreo de primera hora de la mañana. Daniel Warren la esperaba en la entrada, con un maletín de cuero desgastado que ella había llegado a apreciar como una especie de talismán de la suerte de los abogados. Clay se presentó 10 minutos antes de que empezara la reunión, impecablemente vestido, seguro de sí mismo, en compañía de 2 abogados de un prestigioso bufete. Miró la barriga de Audrey, que destacaba visiblemente incluso bajo el austero traje, y sonrió con indulgencia. «Aún estás a tiempo de entrar en razón», dijo suavemente al pasar. «Piensa en el bebé». Audrey abrió en silencio la carpeta del expediente, comprobando que todo estuviera en su sitio. Embarazada de 8 meses, quería sentarse, pero permaneció de pie, estudiando detenidamente los papeles. La juez Margaret Holloway, una mujer de unos 60 años con buen ojo, dio comienzo a la vista según lo previsto. El abogado de Clay adoptó inmediatamente un tono agresivo. «Señoría, mi cliente no entiende los motivos de la señora Hampton. Dejó una vida cómoda, un hogar seguro, un marido cariñoso por una carrera cuestionable. En mi posición soy perfectamente capaz de tomar decisiones», interrumpió Audrey con calma. «Y estoy preparada para justificarlas».
Daniel empezó a presentar metódicamente las pruebas, la historia de su matrimonio, el recorte gradual de la independencia económica de Audrey, la presión psicológica. Clay se revolvió en su asiento cuando llegó el momento de la apuesta con Robert Reynolds. ¿De dónde ha salido esa información?, le espetó a su abogado. La jueza examinó los documentos, levantando de vez en cuando la mirada hacia Audrey. En un momento dado, interrumpió al abogado de Clay, que intentaba presentar a Audrey como emocionalmente inestable a causa de su embarazo. «Abogado, centrémonos en los hechos», dijo con voz seca. La señora Hampton da la impresión de ser una persona perfectamente razonable, capaz de argumentar su posición. Cuando llegó la cuestión de la división de bienes, Clay se puso realmente nervioso por primera vez. Resultó que Audrey había documentado meticulosamente todas sus inversiones financieras en su vida en común, incluido el dinero invertido en el desarrollo de su negocio. Fue una aportación voluntaria, intentó objetar su abogado. Fue un préstamo de empresa, sacó Audrey los documentos, con unas condiciones de devolución claramente detalladas que no se han cumplido en 2 años. Durante un descanso, Clay intentó hablar con ella sin abogados. «¿Por qué todo este circo?», dijo en voz baja, pero con irritación mal disimulada. «Sabes que puedo proporcionaros a ti y al bebé una vida maravillosa». «Lo sé», asintió Audrey, «pero prefiero proporcionársela yo misma». La segunda parte de la reunión estuvo dedicada a la cuestión de la custodia del futuro hijo. Aquí Clay contaba claramente con el apoyo del tribunal conservador, pero Audrey volvió a sorprenderle. «Señoría», habló con calma y seguridad, «no solicito la custodia exclusiva. Es más, creo que un niño necesita a ambos padres, pero también creo que el niño necesita una madre independiente y que se respete a sí misma, no una marioneta sin voluntad». El juez Holloway asintió visiblemente. Al final de la vista, estaba claro que la estrategia inicial de Clay de presentar a Audrey como una embarazada histérica, incapaz de tomar decisiones racionales, había fracasado por completo. Sus abogados parecían confusos y él mismo, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. «La próxima vista es dentro de 15 días», anunció el juez, «e insto a las partes a considerar un acuerdo de conciliación razonable», enfatizó la palabra razonable mientras miraba a Clay. Tras la reunión, Daniel estrechó la mano de Audrey. «Buen trabajo. Está claro que no esperaba que estuvieras tan preparada». Había un grupo de apoyo esperando fuera del juzgado. Marjorie, Christine, Rachel. No habían asistido a petición de Audrey, que quería arreglársela sola. «¿Cómo ha ido?». Marjorie le tendió una botella de agua. «Mejor de lo que esperaba». Audrey bebió un sorbo. «¿Sabes qué es lo gracioso?». Pensó que estaba jugando hasta el último momento, que era una forma elaborada de llamar su atención. ¿Y ahora? Y ahora creo que por fin se da cuenta de que va en serio. Esa noche, sentada en su nuevo piso, Audrey repasó las notas de la reunión. El bebé se agitaba activamente, como si ella también participara en los acontecimientos del día. «Todo va a salir bien, pequeña», susurró Audrey, acariciándole el vientre. «Mamá sabe lo que hace». Y al otro lado de la ventana empezó a llover, arrastrando los restos de su antigua vida y despejando el camino a una nueva, la que ella misma había elegido. Tras el éxito del primer juicio, Audrey se lanzó de cabeza al trabajo. Además de su actividad principal en Goldman, Pierce & Associates, cada vez recibía más consultas de mujeres en situaciones similares a la suya. Al principio fueron las conocidas de Cristina del centro de crisis, luego llegaron clientas por recomendación. «Se te dan muy bien este tipo de cosas», comentó Michael una vez mientras examinaba otro documento que ella había preparado. «Quizá deberíamos desarrollar esta línea de trabajo». La idea fue tomando forma hasta convertirse en un plan concreto. Por las tardes,
Audrey redactaba el proyecto empresarial, consultando con Christine los aspectos psicológicos y con Marjorie los promocionales. ¿Sabes qué es lo importante? Cristina extendió sus notas sobre la mesa. No solo ayuda jurídica, sino un enfoque holístico. Muchas mujeres no solo necesitan asesoramiento sobre el divorcio, sino apoyo para reconstruir sus carreras, conocimientos financieros. Audrey encontró un pequeño local en un antiguo edificio de oficinas, 2 habitaciones con entrada independiente, nada lujoso, pero suficiente para empezar. Marjorie insistió en los colores claros y las sillas cómodas. Tiene que ser acogedor, explica mientras cuelga los cuadros, para que una mujer se sienta segura, no como en una institución estatal. Su primera clienta fue Jessica Morris, una joven madre de 2 hijos a la que su marido, un hombre de negocios, mantenía en una situación de dependencia económica. Una historia parecida a la suya, pero con otros detalles. No sé ni por dónde empezar. Jessica se frotaba el pañuelo nerviosa. No tengo trabajo, ni ahorros. Empecemos por lo principal. Audrey sacó un bloc de notas. Ya has dado el primer paso. Has venido aquí. Ahora vamos a desglosar tu situación punto por punto. A finales de mes, había más clientes. Audrey hizo un horario, compaginando su trabajo principal con el asesoramiento. Michael apoyó su iniciativa permitiéndole utilizar un horario flexible. Pero no te sobrecargues, le recordó. Al fin y al cabo, es el último mes de embarazo. La nueva oficina tenía una pequeña biblioteca con literatura jurídica y libros de psicología y educación financiera. Christine dirigía seminarios de grupo sobre cómo recuperar la autoestima y Marjorie organizaba una serie de talleres sobre búsqueda de empleo y redacción de currículos. «Estamos creando algo importante», dijo una vez Cristina mientras miraba a un grupo de mujeres que discutían animadamente sus planes después de un taller. No es solo asesoramiento jurídico, es un lugar donde las mujeres se dan cuenta de que tienen opciones. Una mañana, Audrey encontró en el correo una carta de Priscilla Ashton. Escribía que su sobrina estaba en una situación difícil con su marido y le preguntaba si Audrey podía acogerla. ¿Sabes qué es lo más irónico? Audrey más tarde le dijo a Marjorie. Las mismas mujeres que intentaban que volviera a la vida correcta, ahora me envían en secreto a sus familiares y amigas. Trabajar con clientes enseñó mucho a Audrey. Cada historia era única, pero todas tenían algo en común: la pérdida gradual de independencia, la dependencia económica y el miedo al cambio. «Tú lo has conseguido», le dijo una vez uno de sus clientes. «Entonces, yo también puedo hacerlo». «No se trata de mí», negó Audrey con la cabeza. «Se trata de que cada mujer es más fuerte de lo que cree. A veces solo tienes que ayudarla a verlo». Al final del segundo mes de asesoramiento, Audrey había recopilado una base de contactos: psicólogos, asesores financieros, especialistas en empleo. Poco a poco se fue formando una red de apoyo mutuo. «Has creado algo especial», comentó Rachel cuando se pasó por allí después del trabajo. «No es solo un negocio, es algo que yo misma echaba de menos», terminó Audrey, acariciándose la barriga. «Lugares donde no solo puedes obtener ayuda legal, sino también apoyo. Darte cuenta de que no estás sola». Aquella tarde, al cerrar el despacho, se quedó en la entrada. Ya había un cartel en la puerta: New Start Legal Counseling. A primera vista, nada especial, una oficina más en un edificio antiguo. Pero para muchas mujeres era el primer paso hacia una nueva vida. Y en casa esperaba una carta de Jessica Morris. Había encontrado trabajo y se preparaba para mudarse a su propio piso. «Gracias por ayudarme a creer en mí misma», escribió. Audrey sonrió. Quizá de eso se trataba, de ayudar a los demás a encontrar la fuerza que ella misma había estado a punto de perder. El parto empezó inesperadamente, justo durante una reunión de trabajo.
Audrey sintió las primeras contracciones, pero terminó tranquilamente la presentación de su proyecto y pidió con la misma calma a Sarah que llamara a un taxi para ir al hospital. De camino, tuvo tiempo de llamar a sus padres y a Marjorie. 20 horas más tarde nacía Emma Hampton, una niña sana que pesaba 3 kilos y 600 gramos. Cuando la colocaron sobre el pecho de Audrey, todos los planes, estrategias y preocupaciones pasaron a un segundo plano. En aquel momento, solo existían ellas dos, madre e hija. Al día siguiente, Clay se presentó en la maternidad con una enorme cesta de flores y un cheque por una suma impresionante. «He abierto una cuenta a su nombre», dijo, mirando a su hija que dormía en la cuna. «Ya hay un anticipo de $500,000, y eso es solo el principio». Audrey lo observó con leve sorpresa. Clay parecía desacostumbradamente confuso, como si no supiera cómo actuar en aquella situación. «Gracias», asintió. «Formalicemos esto legalmente, ¿de acuerdo? Para que los fondos estén protegidos y solo se utilicen en beneficio de Emma. ¿No confías en mí?». El resentimiento brilló en su voz. «No se trata de confianza, Clay. Se trata de hacerlo bien, por el bien de Emma». Durante los días siguientes vino todos los días, cada vez con nuevas ofertas. Una casa, un coche, una cuenta separada para Audrey, acciones de su empresa. «Piénsalo», decía. «Podrías quedarte sin trabajar, cuidar solo del bebé. Te proporcionaré todo lo que necesitéis». «¿Qué pasa con mi asesoramiento? ¿Mis clientes?». «Te compraré todo el edificio. Haremos un verdadero centro de ayuda a la mujer, con todo el personal. Tú serás la cabeza visible y otras harán el trabajo». Audrey negó con la cabeza. «Sigues sin entenderlo, ¿verdad? No se trata de dinero, se trata de autonomía, del derecho a hacer tu propia vida». «Vale». Clay sacó otro documento. «Entonces hagamos esto. Estoy creando un fondo fiduciario para Emma. $10 millones, a los que tendrá acceso a los 21 años, más pagos mensuales para su manutención, tú dices la cantidad». «Reunámonos con los abogados y hagámoslo oficial». Audrey cogió el documento. «Quiero que haya condiciones claras para el uso de los fondos. Educación, seguro médico, todo lo necesario para el desarrollo de la niña». Clay la miró sorprendido. «¿No estarás regateando?». «No, Clay. Este dinero es para Emma, no para mí. Quiero que tenga todo lo que necesita, pero que también entienda el valor de la independencia». En su siguiente reunión, ella y los abogados concretaron los detalles del acuerdo. Audrey insistió en algunos puntos clave. Los fondos solo podían utilizarse para las necesidades de la niña. Todos los gastos importantes requerían el acuerdo de ambos progenitores, y el capital solo estaba disponible después de la edad adulta. «¿Sabes?», dijo Clay mientras firmaban los papeles. «Es la primera vez que veo a una persona aceptar tan tranquilamente un montón de dinero pero exigir que se restrinja. Porque ese dinero no es para mí». Audrey miró a Emma que dormía en el catre portátil. «Es para ella. Y quiero que crezca y sea una persona que sepa crear además de recibir». Mientras Audrey recibía el alta de la maternidad, Clay volvió a intentarlo. «¿Por qué no te quedas al menos una temporada en mi casa? Tiene todo lo que necesitas, una niñera, una au pair». «No, Clay, podemos arreglárnosla solos, pero siempre puedes visitar a Emma, con cita previa». En casa, en su propio piso, Marjorie y Cristina ya estaban esperando. Habían preparado la guardería, comprado todo lo necesario y organizado el reparto de comida sana. «¿Cómo fueron las negociaciones con Clay?», preguntó Marjorie, ayudando a acomodar a Emma en la cuna. «Inesperadamente constructivas», sonrió Audrey. «Parece que por fin se ha dado cuenta de que puede ser un buen padre sin ser un marido controlador». Por la noche, mientras mecía a su hija, Audrey pensó en lo extrañas que habían resultado las cosas.
Clay había intentado comprar su afecto, pero en lugar de eso había dado el primer paso hacia una relación normal, acordar normas y límites claros por el bien del bebé. «Sabes, pequeña», susurró, mirando a Emma que se quedaba dormida, «a veces lo más valioso en la vida no es el dinero, es poder ser tú misma. Y realmente espero que te des cuenta de eso». La vista final del divorcio tuvo lugar una gélida mañana de diciembre. Emma tenía 2 meses y Audrey la había dejado con Marjorie, que se había tomado unos días libres en el trabajo especialmente para la ocasión. Audrey sintió una calma inusual en la sala. En los meses transcurridos habían cambiado muchas cosas. Había vuelto a trabajar en el bufete, estaba desarrollando su actividad como asesora y se estaba adaptando a su papel de madre. El divorcio parecía simplemente un final formal del viaje que había recorrido. Clay tenía un aspecto distinto al del primer encuentro. Había desaparecido la sonrisa arrogante y sus movimientos eran más comedidos. Escuchaba atentamente a los abogados, mirando de vez en cuando a su exmujer. La juez Holloway revisó el acuerdo de custodia y compromiso económico que habían redactado tras el nacimiento de Emma. «Debo decir», dijo, «que este es uno de los documentos más razonables que he visto en mi práctica. Ambas partes han demostrado madurez y un enfoque responsable del interés superior del niño». Una vez concluidas las formalidades, Clay alcanzó a Audrey a la salida del juzgado. «¿Podemos hablar? No por mucho tiempo». Entraron en una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Clay observó en silencio cómo Audrey removía el azúcar de su té y luego dijo bruscamente: «Sabes, acabo de darme cuenta de que en realidad nunca te conocí». Audrey levantó la vista de su taza. «¿Qué quieres decir?» «Todos estos meses he estado esperando a que estallaras, que montaras un escándalo, que empezaras a exigir más dinero, que intentaras limitar mi contacto con Emma. Y tú simplemente viviste tu vida, tranquilo, confiado, digno. No quería una guerra, Clay, especialmente no después de que Emma naciera. Ayer lo pensé durante mucho tiempo». Se quedó callado un momento. «Tal vez, quizás deberíamos intentarlo de nuevo, no como pareja, solo como 2 adultos que tienen un hijo juntos». Audrey lo miró atentamente. «¿Qué sugieres exactamente?» «Empecemos poco a poco. Me gustaría pasar más tiempo con Emma. No solo visitarla según un horario, sino ser un padre de verdad, ayudarte con ella, involucrarme en su vida. ¿Y mis condiciones? ¿Mi trabajo? ¿Mi independencia? Me he dado cuenta de que no tengo derecho a cuestionarlas». Clay habló despacio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Los últimos meses me han enseñado mucho. Te he visto lidiar con todo, el embarazo, el trabajo, el divorcio. Has resultado ser mucho más fuerte de lo que pensaba. Y lo respeto». Audrey dudó. Algo había cambiado en su voz, en su mirada. Había desaparecido la condescendencia habitual. Había algo nuevo, como una confesión sincera. «De acuerdo», dijo al fin. «Vamos a intentarlo, pero con una condición, nada de intentos de control. Somos padres iguales, cada uno con su vida». «Trato hecho», le tendió la mano. «¿Cuándo puedo empezar?» «Vuelve mañana por la noche. Emma necesita hacer ejercicio. Te enseñaré cómo». Saliendo del café, Audrey marcó el número de Marjorie. «¿Está todo bien?», preguntó su amiga. «Sí. ¿Y sabes qué? Creo que Clay por fin ha madurado». En casa, captó una imagen idílica. Marjorie acunaba a una Emma dormida, tarareando una nana. «¿Cómo te fue?», preguntó en un susurro. «Inesperadamente bien». Audrey cogió a su hija en brazos. «El divorcio ha finalizado. Todos los términos han sido aprobados. Y parece que Emma tendrá ahora un padre de verdad, no solo un padrino». Esa noche, mientras acostaba a su hija, Audrey pensó en las vicisitudes de la vida. ¿Quién iba a pensar que el divorcio los haría mejores a ella y a Clay, no como pareja, sino como padres,
que sería la separación lo que le ayudaría a verla como una igual, no como una propiedad? Sabes, pequeña, le susurró a una Emma dormida, a veces hay que perder algo para ganar algo más importante. Tu padre parece haberse dado cuenta por fin. Y al otro lado de la ventana, la nieve caía, cubriendo la ciudad con un manto blanco, tan puro como una nueva página en sus vidas. Cuando Emma cumplió 6 meses, la clínica de asistencia jurídica New Start estaba en pleno apogeo. Audrey tuvo que hacer malabarismos entre su trabajo principal, su propio proyecto y la maternidad, pero se las arregló, gracias en gran parte al inesperado apoyo de Clay. En realidad había resultado ser un padre maravilloso. No solo venía los días señalados, sino también cuando se le necesitaba, para recoger a Emma de la guardería, para hacer de canguro si Audrey tenía una reunión importante, para llevarla a vacunar. Poco a poco desarrollaron un ritmo cómodo en el que cada uno conocía su papel y respetaba los límites de los demás. Una tarde, cuando Clay llevó a Emma a casa después de un paseo, Audrey se estaba preparando para un caso importante: defender a una mujer en un complicado proceso de divorcio. ¿Puedo echar un vistazo?, preguntó de repente, señalando los papeles con la cabeza. ¿Por qué?, se preguntó Audrey. Solo me interesa ver cómo trabajas. Le tendió una carpeta de papeles esperando comentarios condescendientes, pero Clay leyó con atención, frunciendo el ceño de vez en cuando y haciendo anotaciones en los márgenes. «Sabes», dijo finalmente, «esto es impresionante. Has organizado la defensa a la perfección». Había auténtica admiración en su voz, y eso era algo nuevo. Hablaron primero del caso y luego del trabajo de Audrey en general. Emma ya estaba dormida en su cuna cuando Audrey decidió formular la pregunta que la atormentaba desde hacía tiempo. «¿Por qué has cambiado tanto, Clay? ¿Qué ha pasado?» Él permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. Luego dijo lentamente: «¿Recuerdas la vista judicial? No la última, la primera. Estaba allí sentada escuchando tus argumentos, viéndote aguantar, y de repente me di cuenta de que no era la chica vacía que había imaginado. No era una chica caprichosa jugando a ser independiente, sino una mujer fuerte e inteligente que no quería ver. ¿Por qué? Porque, demonios, es difícil de admitir». Se pasó una mano por el pelo. «Siempre he pensado en las mujeres como un elemento decorativo, hermosas, dulces, pero incapaces de nada serio. Como mi padre, como todos los hombres de nuestro círculo. Hablábamos de igualdad, pero en realidad, ¿realmente solo nos veían como bellas muñecas? Sí, y me avergüenzo de ello, sobre todo cuando veo cómo trabajas, cómo ayudas a otras mujeres, cómo crías a nuestra hija. Eres increíble, Audrey, y fui un idiota por no verlo antes». Se levantó y se acercó a la cuna de Emma, ajustando cuidadosamente la manta. «¿Sabes qué es lo que más temo?», preguntó en voz baja. «¿Qué?». «Que nuestra hija crezca y se encuentre con un imbécil santurrón como lo fui yo, que intentará acorralarla en una bonita jaula, convencerla de que su lugar es ser la joya de su vida». «No lo hará», dijo Audrey con seguridad, «porque nos tiene a los dos. Yo le demostraré que una mujer puede ser fuerte e independiente. ¿Y tú? ¿Y a mí?». Se volvió hacia ella. «Y tú ya le estás demostrando que un hombre de verdad puede admitir sus errores y cambiar». Clay se acercó a Audrey y la miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «Lo siento, no por el divorcio, probablemente era inevitable, sino por no haber visto tu verdadero yo, por tratar de adaptarte a mi idea de una esposa adecuada, por toda la mierda que he dicho y hecho». Había una sinceridad en su voz que Audrey nunca había oído antes. «Gracias», dijo ella con sencillez. «Es importante oír eso». Hablaron durante mucho tiempo, por primera vez, no como excónyuges, ni como padres de un hijo común, sino como dos personas que por fin se habían visto de verdad.
Y por la mañana llegó un mensaje de Clay. Gracias por hablar conmigo ayer. ¿Y sabes qué? Estoy orgulloso de ser el padre de tu hija, aunque la haya cagado como marido. Audrey sonrió y empezó a prepararse para ir a trabajar. Tenía programada otra vista para defender los derechos de una mujer que había decidido empezar una nueva vida, como ella misma había hecho una vez. Yo no iría de verde a una reunión del Consejo de Administración. Marjorie examinó a Audrey con ojo crítico mientras se sentaba en la silla de su despacho. Es un color demasiado suave para la presentación de un informe anual. Audrey suspiró y sacó un traje azul oscuro de su armario. En un año, su pequeña oficina de asistencia jurídica se había convertido en todo un centro de apoyo a la mujer con una importante financiación de grandes empresas. Hoy era el día de presentarse ante los inversores. ¿Puedes recoger a Emma del jardín? Audrey se cambiaba detrás de un biombo. No, te toca a ti disfrutar del tráfico a las 6 de la tarde, sonrió Marjorie. Ayer eché una calada mientras tú estabas en una cita. No fue, tartamudeó Audrey. Vale, puede que fuera una cita. La cuarta este mes, si no me equivoco. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Clay. He recogido el papeleo de Hacienda para tu centro. Lo dejaré esta noche. Y sí, he comprado ese juego de construcción del que hablaba Emma. ¿Puedo pasarme hoy? ¿Sabes qué es sorprendente? Audrey le mostró el mensaje a su amiga. Ha cambiado. No intento comprar un arreglo, sin presiones, simplemente servicial. Y pasa a menudo, guiñó Marjorie. La presentación fue un éxito. Audrey habló de los logros del centro. El 80% de los clientes había empezado una nueva vida con éxito, la mitad había creado su propio negocio y un tercio había retomado su carrera interrumpida. Un representante de un banco importante sugirió ampliar el programa de apoyo a otras ciudades. Al recoger a Emma de la guardería, se encontró con Clay, que acababa de llegar con el constructor prometido. ¡Mamá! Emma corrió hacia ella, pero se detuvo a medio camino al ver a su padre. Se quedó inmóvil un segundo y luego corrió hacia él gritando, «Papá, ¿has traído el robot?» «Sí, sí». Clay cogió a su hija en brazos. «Pero lo montaremos en casa, ¿vale? ¿Vendrás?» Emma tenía una forma de preguntar que hacía imposible negarse. Clay miró inquisitivamente a Audrey. Ella asintió. «¿Cenarás con nosotros?» Estaba a punto de hacer pasta. En casa, Emma y su padre se lanzaron de inmediato a construir el robot mientras Audrey se ocupaba de la cena. Del salón llegaban risas y sonidos del constructor. «No, no, princesa, esa parte no es de aquí». La voz de Clay sonaba desacostumbradamente suave. «Mira, aquí es donde tiene que ir». Después de cenar, cuando Emma ya estaba dormida, se sentaron en la cocina a hablar del día anterior. «¿Qué tal la presentación?» Clay ayudó a fregar los platos. «Estupenda. El banco está dispuesto a financiar sucursales en otras ciudades. Sabía que podías hacerlo», sonrió. «Escucha, he estado pensando... ¿Recuerdas el restaurante italiano al que fuimos la semana pasada? Tienen música en directo los sábados. Tal vez... ¿una cita?» Audrey enarcó una ceja. «Si te parece bien». Se quedó callada, limpiándose el plato. ¿Sabes qué es lo gracioso, Clay? Antes intentabas impresionarme con regalos caros. Ahora solo traes un juego de construcción para tu hija y ayudas con los platos. ¿Y eso qué significa? Significa que no me importaría ir a un restaurante contigo el sábado. Sonrió y alargó la mano para coger el siguiente plato. Sus dedos se tocaron casualmente. Audrey, ¿sí? ¿Recuerdas cuando dije que metí la pata como marido? Lo recuerdo. ¿Y si lo intentamos de nuevo? No como antes. Sé que no renunciarás a tu trabajo, a tu independencia. Y no estoy pidiendo eso. Es que quizá ahora estoy preparada para ser quien debería haber sido todo este tiempo. Audrey puso el plato en la rejilla de secado.
¿Tú también estás preparado para una relación de igual a igual? Lo estoy aprendiendo cada día. ¿Y sabes qué? Me gusta aprender. Su teléfono sonó en el pasillo, una llamada urgente de trabajo. En el umbral se dio la vuelta. ¿Y el sábado? Voy a pedir vino, contestó Audrey. Y nada de hablar de trabajo. Trato hecho. Cuando el coche se alejó, Audrey subió a ver cómo estaba Emma. Su hija dormía, acunando a su nuevo robot. En la mesilla de noche había una nota escrita a mano por Clay. Gracias por dejarme ser un padre de verdad, y tal vez ser un marido de verdad algún día. Audrey sonrió y guardó la nota en el cajón de su escritorio. Mañana sería un nuevo día. Reuniones con clientes, papeleo para la ampliación del centro, comida con Marjorie, y probablemente otro mensaje de Clay, que ya no intentaba controlar su vida, sino que simplemente le preguntaba, ¿qué tal el día? ¿Mamá? Emma murmuró somnolienta. ¿Vendrá papá mañana? Vendrá, respondió Audrey. Y sabes una cosa, parece que ahora va a venir a menudo. Bien, sonrió Emma y volvió a dormirse. Audrey bajó a la cocina. Aún tenía que repasar el papeleo para mañana. El teléfono de la mesa zumbó. Un mensaje de Clay. Olvidé decirte lo más importante. Estoy orgulloso de ti, muy orgulloso. No se molestó en contestar. Todavía no. Lo más importante que se dirían el sábado.